Doctor, agradecería su respuesta. Le cuento que fui con un especialista en ecografía a realizarme la ecografía 5D, clínica privada. A las 28 semanas, como me recomendó mi ginecólogo, se vio todo bien. Supuestamente pesaba en ese momento 1385 de kilos y me dijo que era un bebé grandecito en un informe bastante amplio, marco P50/P75, todo súper bien. A la semana 30 tenía la ecografía del tercer trimestre marcada en mi hospital donde me atiendo en mi país. Me realicé esa ecografía y la ecógrafa me dijo que mi bebé venía bajo en peso 1,605 kilos, y su fémur era corto 55,8 milímetros con P17. La verdad estoy bastante preocupada y hasta mediados de enero de 2023 no me ve mi médico y quisiera su opinión. Pregunta Mirjor 3789 desde Uruguay. Lo primero que quiero ilustrarles es de dónde salen esos numeritos de los percentiles. Esta es una curva normal o campana de Gauss, como se presume que se comportan estadísticamente muchos fenómenos biológicos. Entonces, la mayoría de individuos están dentro de esta zona alrededor del promedio y menos individuos están en estas colas lejanas al promedio de la población, por encima o por debajo. Un percentil es el porcentaje de individuos cuya medida está por debajo de la que se está dando. Por ejemplo, con la estatura, si decimos que el promedio de la estatura de los varones de una ciudad es de 1,70 y que 1,60 es el percentil 10, significa que el 10% de los individuos que son normales tienen estaturas por debajo de 1,60. Aquí estoy ilustrando cómo se comportan una medida cualquiera en individuos normales, ¿sí? Y acá está la curva normal para individuos que tienen alguna condición anormal de salud. Entonces, note acá que hay una proporción de medidas que se solapan. Es decir, hay individuos que son normales, cuyas medidas caen dentro del rango de los individuos con enfermedad, y hay individuos con enfermedad cuyas medidas están dentro del rango de los sujetos normales. Para establecer una probabilidad estadística de que una medida determinada sea anormal, arbitrariamente se establece un percentil por debajo, por encima del cual la medida se va a considerar anormal. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, un percentil es el porcentaje de individuos que está por debajo de una medida determinada. Si establecemos que debajo del percentil 10 es la anormalidad, esto quiere decir que solo el 10% de los individuos normales estaría por debajo de ese percentil. Y si lo relacionamos con la curva de los individuos con enfermedad, aquí estaríamos hablando que el 90% de los individuos con enfermedad están por debajo de esa medida. Para efectos de las mediciones en fetos, como el peso estimado y los segmentos corporales, habitualmente se toma como normal entre el percentil 10 y el 90 y se considera muy bajo por debajo del percentil 10 y muy alto por encima del percentil 90. Enseguida usé una aplicación muy popular que se llama Perinatology para cálculos ecográficos y usé la información que nos da la usuaria de YouTube. Entonces, para 28 semanas, un peso de 1385 está en el percentil 86, que como ya comentó en la pregunta, le dijeron que estaba un poco alto, pero un bebé algo grande. A las 30 semanas, reporta 1605 gramos, lo cual está en el percentil 59, que, como habíamos dicho antes, si asumimos la normalidad entre el percentil 10 y el percentil 90, sigue siendo normal, aunque haya bajado un poco
desde la primera medida. Esto puede ser debido a las variaciones en las mediciones que tenemos las personas cuando hacemos ecografías. Los médicos aún las hacemos nosotros mismos, hay una pequeña variación, o más aún si la hace un, otro observador. También está la variable de los cálculos incorporados en los equipos, que pueden diferir las tablas que usan o las fórmulas que usan. Entonces, hasta aquí estamos hablando de un feto normal. Y aquí, para 30 semanas, puse la longitud del fémur de 55.8 milímetros, lo cual da en el percentil 19. Pero si uso otra tabla, ya me da en el percentil 32. Esto para ilustrar esas variables a las que hago referencia hace un momento. Entonces, redondeando, estamos hablando de un feto que estaba creciendo en un percentil 80, luego en la siguiente ecografía aparece en el percentil 59, que sigue siendo perfectamente normal. El fémur está también en los rangos normales, percentil 19. Una consideración que se puede tener en cuenta es que bajó de percentil. Para que esto sea significativo, se considera que la disminución del percentil debe ser de 2 cuartiles, es decir, 50 puntos porcentuales. Si estaba el percentil 80, debía bajar el 40 para considerarse significativo. De todas maneras, cuando hay la inquietud de si está bajando el percentil de crecimiento, pues se hacen nuevas ecografías para revisar este aspecto y verificar que el bebé esté creciendo normalmente. En conclusión, con los datos suministrados, se trata de un bebé perfectamente normal que está creciendo perfectamente normal en su peso estimado y que la longitud del fémur es igualmente normal. Espero haberle ayudado a resolver su duda y confío en que su embarazo continúe de manera normal y tenga un bebé muy saludable. Saludos desde Colombia. Hasta pronto.